Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a la segunda lección dedicada a las frases interrogativas en inglés. En este tutorial vamos a trabajar la frase que quedó pendiente en la primera ronda de ejemplos. Y además vamos a empezar a trabajar con sujetos diferentes a los pronombres. En pantalla ya pueden ver la tercera frase que nos estaba haciendo falta. Obviamente vamos a usar la estructura universal de interrogaciones en inglés. Primero la cláusula interrogativa, segundo el auxiliar, tercero el sujeto, cuarto verbo en infinitivo sin tú y por último los complementos. Y no se les olvide el signo de interrogación al final de la frase. Para empezar, identifiquemos el tipo de pregunta que tenemos enfrente. ¿Es una interrogación abierta o una interrogación cerrada? ¿Necesita ser contestada con información o queda respondida con simplemente sí o no? Esta pregunta pide como respuesta una explicación. Por lo tanto, empezaremos con la cláusula interrogativa. En español son dos palabras. ¿Por qué? En inglés el equivalente es una sola. Why. Para seleccionar el auxiliar correcto, necesitamos determinar el tiempo gramatical de la frase. Y para eso, necesitamos identificar las terminaciones del verbo conjugado buscaron. Esta conjugación corresponde al pasado simple en español. Por lo tanto, en inglés vamos a usar el auxiliar did. El sujeto de la frase es el pronombre de la segunda persona del plural. En español ustedes, cuyo equivalente en inglés es you. Como verbo en infinitivo sin tú, vamos a usar en inglés la expresión look for. Y después de escrito el verbo, procedemos a chulear en la frase original en español todo lo que ya hemos traducido al inglés para darnos cuenta que queda pendiente y así identificar los complementos. Dense cuenta que antes del verbo buscaron en español quedó sin chulear la palabra nos. Ese será el primer complemento y responde a las típicas preguntas que identifican al action recipient. De forma general contesta la pregunta a quiénes fueron afectados por la acción y de forma particular contesta la pregunta a quiénes buscaron. El pronombre objeto nos en español se encuentra subrayado con café en sus cuadros de colores en español y su traducción correspondiente en inglés es us. Nuevamente fíjense en las diferentes posiciones de los action recipients. En español, el pronombre objeto nos se escribe antes del verbo buscaron, pero en inglés el equivalente us se escribe después del verbo look for. El segundo y último complemento corresponde a la pregunta a quienes ustedes no buscaron. La respuesta en español incluye una combinación de preposición con pronombre, antes que a ellos. Como ya hemos dicho anteriormente, en inglés los únicos pronombres que se usan después de preposiciones son los subrayados con café en sus cuadros de colores. En inglés este segundo complemento se traduciría instead of them. Y la interrogación completa en inglés sería Why did you look for us instead of them? Un último asunto. El uso del pronombre objeto us en inglés, que se encuentra subrayado con café, hace innecesaria la traducción del pedazo que vemos en paréntesis en español, a nosotros. Como les dije al comienzo del tutorial, vamos a empezar a usar sujetos diferentes a los pronombres sin subrayar de los cuadros de colores. Para eso vamos a recordar unos conceptos básicos. En primer lugar, los pronombres de la primera y segunda persona del singular, tú y yo, cuando se usan como sujetos individualmente y sin ningún tipo de acompañamiento,
no tienen sinónimos ni equivalentes, ni en inglés ni en español. Podría decirse que son únicos e irreemplazables. Los demás pronombres sí se pueden modificar o reemplazar con sustantivos o combinaciones de sustantivos y adjetivos siempre y cuando se respeten los siguientes principios básicos. Todos los sustantivos o combinaciones de sustantivo y adjetivo que se refieran a algo o a alguien en singular, a una persona, a un objeto o a un animal, corresponderán a las terceras personas del singular. Y dependiendo del género, sabremos si nos estamos refiriendo a él o a ella. En pantalla pueden ver 3 ejemplos. Tu compañero de clase, masculino, por lo tanto, corresponde a él. La mujer amable del barrio, femenino, por lo tanto, es ella. Un coyote hambriento es un animal, por lo tanto, corresponde a eso. La ubicación en esta parte del cuadro de colores de estos sujetos en singular implica que van a usar o se van a combinar con los datos que ustedes han escrito en este recuadro específico de los cuadros de colores. Es decir, con los posesivos en naranja que ven en pantalla y con los action recipient en café que ven en pantalla. Asimismo, estos sujetos usarán las conjugaciones verbales típicas de la tercera persona del singular. Ahora bien, el plural de estos sujetos y de todos los sujetos que no sean pronombres se ubicarían en el recuadro de las terceras personas del plural. Veamos qué pasa con los 3 ejemplos que tenemos en pantalla. El plural, tus compañeros de clase, conserva el género gramatical masculino, por lo tanto correspondería al pronombre ellos. El plural, las mujeres amables del barrio, conserva el género gramatical femenino, por lo tanto corresponde al pronombre ellas. Y unos coyotes hambrientos siguen siendo animales, por lo tanto corresponderían al pronombre esos. Obviamente, este cambio de identidad del singular al plural implica que los posesivos, los action recipients y las conjugaciones ya no son las mismas. Los nuevos action recipients y posesivos de estos plurales los pueden ver en este momento en pantalla. Ahora noten que todas las combinaciones de todos los sujetos con los pronombres yo y nosotros se ubicarían en la primera persona del plural, es decir, nosotros. Los 2 yo de estos ejemplos tienen acompañamiento, no se están usando individualmente. Por cierto, una definición poco ortodoxa de nosotros sería la siguiente: yo acompañado de otra cualquier cosa. De la misma manera, todas las combinaciones de todos los sujetos con los pronombres tú y ustedes se ubicarían en la segunda persona del plural. Igualmente, los 2 tú de estos ejemplos tienen acompañamiento y no están siendo usados individualmente. Y por cierto, el pronombre ustedes también tiene una definición poco ortodoxa: tú acompañado por otra cualquier cosa. De ahora en adelante y en futuras lecciones, cada vez que necesitemos ubicar estos sujetos especiales diferentes a los pronombres personales, aparecerá un mini cuadro como el que ven en la parte superior de la diapositiva, resaltando con azul claro o morado claro la casilla pertinente para cada caso. Muy bien, ahí tienen en pantalla las 3 frases interrogativas que vamos a traducir al inglés paso por paso en esta nueva ronda de ejemplos. Antes de empezar con la construcción de cualquiera de estas frases,
Tengan presentes las recomendaciones preliminares que ven en pantalla y en que tanto hemos insistido. En caso de que quieran adelantarse, hacer las frases por su propia cuenta, para después comparar con las soluciones del video, ese es el momento de poner en pausa este tutorial. Nuevamente vamos a recurrir a la estructura universal de preguntas en inglés, que voy a repetir por última vez. Primero cláusula interrogativa, segundo auxiliar, tercero sujeto, cuarto verbo en infinitivo sin tú, por último los complementos y no se les olvide el signo de interrogación al final de la última palabra. Antes de empezar a traducir, identifiquemos el tipo de frase que tenemos enfrente. ¿Abierta o cerrada? Se contesta con un simple sí o no o pide información. Esta es una pregunta cerrada de sí o no, que ni en inglés ni en español tiene cláusula interrogativa. Por lo tanto, la construcción de esta frase en inglés va a empezar con el auxiliar. Para escoger el auxiliar correcto, necesitamos determinar el tiempo gramatical de la frase. Y para eso, necesitamos identificar las terminaciones del verbo conjugado. Cuentan. Esta conjugación corresponde al presente simple en español. Por lo tanto, en inglés hay dos opciones de auxiliares: do y does. Queda descartado does porque este funciona con terceras personas del singular y el sujeto de la frase original que ejecuta la acción de contar con alguien es plural. Este sujeto tiene un posesivo subrayado con naranja, sus. Ya hemos hablado en varias ocasiones de la ambigüedad de este posesivo sus. Sin embargo, la frase incluye al pronombre él, y la presencia de este pronombre justifica la suposición de la posesión de él. Por lo tanto, vamos a usar el posesivo his en inglés. Y compañeros de clase en inglés se traduce como classmates. En últimas, estamos trabajando con un sujeto ubicado en la tercera persona del plural, pero que le pertenece al pronombre masculino de la tercera del singular. En tercer lugar, el verbo en infinitivo sin tú en inglés es count on. Después de escrito el verbo, llega el momento de chulear en la frase original en español todo lo que ya hemos traducido al inglés, para así darnos cuenta qué palabras quedan pendientes y de esta forma identificar los complementos. Ahí queda chuleado el auxiliar, ahí queda chuleado el sujeto que corresponde a sus compañeros de clase, y finalmente queda chuleado el verbo que tanto en inglés como en español incluye preposiciones on y con respectivamente. Vemos entonces que en español no queda ninguna palabra sin chulear antes del verbo cuentan y la preposición con. El primer complemento entonces va a ser ese pronombre él, que podría considerarse el action recipient de la frase, porque contesta de forma particular a la pregunta ¿con quién cuentan? Y de forma general contesta a la pregunta ¿quién es afectado por la acción? Como ya hemos dicho anteriormente, los únicos pronombres que se pueden usar después de preposiciones son los subrayados con café. Por lo tanto, en inglés, después de la preposición on, vamos a usar him. El segundo complemento responde a la pregunta ¿para qué cuentan con él? La respuesta en español, para competir contra nosotros, incluye una combinación de preposición con pronombre. Por lo tanto, en inglés, vamos a usar el café que corresponde a la primera persona del plural, nosotros.
Este pedazo en inglés se traduciría to go against us. Finalmente, el tercer y último complemento responde a la pregunta cuando se compite. La traducción de este complemento es muy sencilla, casi literal, in the match. Y la frase completa en inglés se diría do his classmates count on him to go against us in the match? Y así hemos llegado al final de la segunda lección de interrogaciones en inglés. El tercer y último tutorial ya está disponible en YouTube. Gracias por su atención y los espero en el próximo